Hola, alumnos de tercer año del Colegio de Naciones Unidas del Mundo. Vamos a dar comienzo a la clase 13 y 14 de matemática sobre expresiones algebraicas, que ya habíamos dado una introducción en las clases anteriores, pero ahora vamos a además ver cuándo se combinan esas operaciones que estuvimos viendo y qué aplicaciones geométricas también podemos encontrarnos. Veamos un ejemplo. Tenemos, fíjense, un primer término que es menos 4ab, un segundo término que corresponde a un producto y un tercer término que corresponde a una división. ¿Qué vamos a tener que tener en cuenta para poder resolver esto? Primero lo que pensaríamos es que podemos resolver cada uno de los paréntesis, pero resulta que en este caso estos paréntesis no los podemos resolver ya que son términos que no son semejantes, entonces no podemos operar entre sí. Entonces es necesario aplicar la propiedad distributiva. ¿Qué es lo que distribuimos? Vamos a distribuir este término 6b, que en realidad es un factor, respecto a cada uno de los términos que están dentro del paréntesis. Y en el caso de la división, cada uno de los términos que están dentro del paréntesis se distribuyen respecto a este 3ab. Vamos a ver entonces qué es en definitiva lo que vamos a hacer. Tomo el 6b y lo multiplicamos por el menos 4b cuadrado. Volvemos a tomar el 6b y lo multiplicamos por el 2a. Por eso se llama distributiva. Veamos qué pasa en este tercer término. Tomamos el 12ab a la cuarta y lo dividimos por el 3ab. Y por último, tomamos el 6a cuadrado b cuadrado y lo dividimos por el 3ab. Atentos acá, que como tenemos un menos, este menos afecta a cada uno de los términos que están dentro del paréntesis, también en simultáneo a medida que vamos haciendo la distributiva. Veamos cómo nos queda en el siguiente paso. El primer término lo bajamos como está. Fíjense, multiplicamos el 6b con el primer término, otra vez el 6b con el segundo término, y por último distribuimos el primer término con el 3ab, y el segundo término con el 3ab. Observen acá que cada uno de estos quedó negativo porque había un menos delante y cambió los signos que estaban dentro de ese paréntesis. Que eso sucede por regla de signos. Bueno, ¿qué nos queda por hacer? Fíjense que ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5 términos. Vamos resolviendo, tranquilos, término por término. ¿Qué es lo que tengo que ver de resolver? Bueno, en este segundo término necesitamos multiplicar, como venimos haciendo. Primero multiplicamos los signos, después los números, y por último las letras. Si esas letras son iguales, vamos a poder aplicar propiedades de potenciación. Lo mismo va a suceder cuando dividamos, ¿no? Aplicamos regla de signos, dividimos los números, y también dividimos las letras. Recordemos que si son iguales, vamos a poder aplicar propiedades de potenciación. Veamos cómo queda. Observemos acá que queda en color distinguido con la flecha en comparación con el paso anterior cada uno de esos términos. Y finalmente vamos resolviendo el más por menos menos, 6 por 4, 24, b por b al cuadrado, b al cubo, y de la misma manera resolvemos los siguientes términos. Por ejemplo, este que está en verde, menos dividido más queda menos, 6 dividido 3 queda 2, a cuadrado dividido a, como acá no hay nada, sabemos que hay un exponente en realidad, que es el número 1, entonces como se están dividiendo estas bases que son iguales, tenemos que restar esos exponentes, por eso queda la 1, que es lo mismo que no poner nada, y lo mismo con el b cuadrado dividido b. Siguiente paso, para poder sumar o restar, que es el último paso que deberíamos hacer, siempre lo vamos a poder hacer entre términos que son semejantes. Por ejemplo, tenemos este primero, porque su parte literal es AB, encontramos otro término con AB, y por acá el último también con AB. Entonces estos que están en rojo los vamos a poder operar entre sí. Y fíjense que los términos que quedaron, en este caso no siempre pasa, también son semejantes entre sí, por lo tanto vamos a poder hacer menos 24 menos 4,
y entonces nos terminaría resultando 6AB por todo lo que está en rojo, ¿no? Tenemos menos 4 más 12, 8, 8 menos 2, 6, y lo que estaría en verde, menos 24 menos 4, 28 de B cubo, que es lo que estamos sumando en este caso. Y ya entre sí no podemos hacer nada porque no son semejantes esos monomios en este caso. Vamos con algunas aplicaciones geométricas. Para eso es necesario recordar qué significa calcular el perímetro de una figura. Recordemos que es la suma de todos los lados y lo que vamos a tener que tener en cuenta es qué características tienen los lados justamente de esas figuras planas. Vamos también a necesitar saber qué era calcular el área de una figura plana, en este caso particular, que no tenemos circunferencias ni círculos, ¿sí? Así que siempre vamos a estar pensando en que el perímetro es la suma de todos los lados, y que en el caso de área vamos a ir revisando cada una de las fórmulas que son necesarias tener en cuenta para poder hacer su cálculo, que es el espacio, que es lo que ocupa esa figura en el espacio. Entonces, a continuación, vamos a ver algunas de las figuras, en particular las que están en la actividad que les envié. ¿Qué características tienen esas figuras? Vamos a hacer un breve repaso. ¿Y cuál sería la fórmula para calcular su área? Un cuadrado, sabemos que todos sus lados son iguales, y que su área es calcular L cuadrado. L hace referencia al lado, es decir, lado por lado. Por eso lo que decimos es lado al cuadrado. El caso del rectángulo, tenemos dos lados que son iguales, que serían las bases, y otros dos lados que también son iguales y paralelos también, pero eso no sería relevante para el cálculo de perímetro y área, de sus alturas. Entonces decimos que tienen dos pares de lados iguales. Su área se calcula haciendo base, hacemos referencia con la B chica, por altura, y hacemos también referencia con la H. H chica decimos, nos referimos a imprentas minúsculas. Después verán por qué hice esa mención de que son chicas. Vamos con la siguiente figura. Un triángulo. Un triángulo tiene muchas características, hay varias clasificaciones, ¿sí? Tenemos triángulos rectángulos, isósceles, equiláteros. Pero lo que aquí nos interesa es que, en el caso del área, un triángulo es la mitad de un rectángulo. Entonces, si es la mitad, a la hora de calcular el área, vamos a usar lo mismo que el rectángulo, base por altura, pero vamos además a dividirla por 2, porque es la mitad. La base sería esta zona, por la altura. Seguimos. Tenemos otras figuras. Un trapecio. En este caso, este trapecio es isósceles, pero nos vamos a encontrar con trapecios rectángulos, escalenos también. Pero en particular, lo que acá nos interesa es que el área de la figura de un trapecio es, primero vamos a sumar las bases. ¿Por qué decimos las bases? Porque todo trapecio tiene dos bases distintas, una que es mayor que la otra. A la base mayor la identificamos con una B larga, una B larga sí, de imprenta mayúscula, por eso decimos B grande acá. Y a la base menor la vamos a representar con una B imprenta minúscula, que sería lo que le decimos B chica, para distinguir, ¿sí? De manera más simple. Por la altura, que la altura sería, en este caso, una longitud que se recorre por acá, que es un segmento perpendicular a la base, ¿sí? Que se une con este vértice opuesto. En un trapecio rectángulo, que es lo que vamos a ver como ejemplo después al final de esta diapositiva, vamos a ver que la altura coincide con uno de los lados, así que es un poco más sencillo. Por último tenemos el rombo. El rombo siempre nos confundimos con las características del cuadrado. ¿Por qué? Porque el rombo tiene todos sus lados iguales, pero atenti, no es un cuadrado, no siempre lo es. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la gran diferencia? Que el rombo tiene diagonales
que pueden ser distintas. Fíjense, esta es una diagonal, es un segmento que se une con los vértices opuestos. Esta es una diagonal, que en este caso es una diagonal que es mucho más grande que esta otra diagonal horizontal que une estos otros dos vértices. A esta diagonal grande la vamos a llamar diagonal mayor, y por supuesto entonces esta va a ser la diagonal menor. Análogamente a lo que hayamos visto del trapecio, también la distinguimos a esta con una D imprenta mayúscula y a esta diagonal más chica con una D de imprenta minúscula, o sea, D grande, D chica. Fíjense, vamos a multiplicar la diagonal mayor por la diagonal menor y a ese producto lo dividimos por 2. Eso sería para calcular el área. Vamos con un ejemplo. Fíjense, primero vamos a calcular el perímetro. El perímetro dijimos que es la suma de todos los lados, entonces es recorrer cada uno de estas longitudes y sumarlas. Veamos, tenemos 2A más A más raíz cuadrada de 8A y por último más 3A, cada uno de los lados. Fíjense, esta expresión quedó en forma algebraica. Acá no estamos buscando resolver y llegar a un resultado numérico, porque estamos en expresiones algebraicas. Es la aplicación de los cálculos entre expresiones algebraicas. Fíjense, tenemos términos que son semejantes. Este también lo es entre sí, pero como parte numeral tiene un número irracional, ¿sí? Que no lo podemos resolver en forma exacta, entonces lo vamos a tener que dejar como está. Fíjense cómo nos queda, 2A más 1A más 3A, eso nos da 6A, y este término en violeta lo dejamos como está, y se acabó. Vamos a ver ahora un ejemplo de la misma figura, pero para calcular el área. Ya tenemos a mano acá la fórmula del trapecio. Necesitamos la base mayor, ¿sí? Ahí está en rojo, más la base menor, lo que está en verde, eso entre paréntesis, que ahí no se distingue, pero a eso voy a tener que sumar primero, por, acá tenemos también la fórmula a mano, altura, que es lo que tenemos acá en violeta, y toda esa cuentita dividido 2. Entonces, primero resolvemos lo que está entre paréntesis. 3A más A, o sea, 4A. Por 2A, lo bajamos como está, y finalmente tenemos que dividir por 2. Veamos cómo nos quedó. 4A por 2A dividido 2. ¿Cómo hacemos esto? Entre números primero, 4 por 2, 8. 8 dividido 2, 4. Y entre letras, A por A, como son bases iguales, multiplicándose, podemos aplicar la propiedad de potenciación. 1 más 1 nos queda elevado entonces al cuadrado. Fíjense que otra vez su expresión es un resultado algebraico. No estamos buscando que nos quede algo numérico. Bueno, con esto damos el cierre entonces de nuestra clase de 13 y 14, y recuerden que pueden siempre hacer las consultas en el Classroom. Chao, chao.